Está bueno que finalmente la Facultad de Ciencias Sociales se haya creado en la Universidad Nacional de Córdoba, más allá de que su periodo de gestación ha sido extremadamente largo. Yo siempre tuve como ejemplo de procesos de embarazo, de gestación largo, lo de los elefantes. Tardan 3 años en tener un elefantito. La gestación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC llevó casi 30 años, lo cual lleva a preguntarse sobre muchas cosas, preguntas sobre las que yo mismo no tendría ninguna respuesta. Pero en todo caso lo celebrable es eso, que la facultad finalmente existe, más allá de todos los inconvenientes que hubo y que hay todavía para ponerla en cabal funcionamiento. Pero atendiendo a tu pregunta puntual, Cristina, en 1988, lo que significa en el milenio pasado, el arquitecto Luis Révora, que estaba de rector normalizador de la Universidad Nacional de Córdoba, a quien yo conocía desde mucho antes, cuando estaba todavía en Córdoba, primero como dirigente estudiantil, como rector, como decano de la facultad, y además porque fui docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo entre 1973 y 1976. De modo que por ese lado había una vinculación, no digo personal en el sentido de amistad, pero de conocimiento mutuo. Y por otro lado había un convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de Córdoba con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en cuya secretaría ejecutiva yo estaba trabajando. Y de hecho entonces no recuerdo bien cómo fue el trámite administrativo, pero yo fui como consultor de Claxo a atender este requerimiento de Révora de creación de una facultad de Ciencias Sociales. En consecuencia, mi trabajo fue elaborar un proyecto en el que se fundamentaba desde el punto de vista epistemológico y político la necesidad o los argumentos necesarios, suficientes, que ameritaban crear una facultad de Ciencias Sociales de esos dos puntos de vista, el estrictamente epistemológico, académico, y el de carácter político. Sobre todo porque se trató de un momento muy particular, 1988, cuando uno hace memoria incluso de la historia personal, es un año en el que el desencanto que había generado el proceso de instauración de la democracia empezó a declinar. Después de Semana Santa, el año anterior, 1987, buena parte de esa euforia había desaparecido. Y bueno, sabemos la historia posterior. En consecuencia, buena parte de ese entusiasmo que había de crear cosas nuevas, si no había desaparecido, se había diluido o atemperado. Y me hizo acordar mucho 1973, donde también los primeros meses después de la asunción del gobierno postdictadura había un entusiasmo, una euforia, salvando todas las distancias entre uno y otro periodo por razones de orden político, coyuntural. Los 83, 84 en adelante fueron un cierto clima de efervescencia. Acá mismo en Buenos Aires, la creación de la Facultad de Ciencias Sociales es de esos años. De modo que cuando me envían o me convocan para elaborar este proyecto, obviamente yo estaba inserto en un contexto que tenía que ver primero con lo que se estaba discutiendo en Buenos Aires respecto de la creación de una Facultad de Ciencias Sociales, donde hubo un proyecto de máxima que no cuajó, y que no cuajó por razones políticas, por razones corporativas, por razones financieras, pero desde el punto de vista epistemológico era lo más adecuado. Y por el otro, esto de la coyuntura política, y en tercer lugar, lo que para mí, para redactar el informe, era un aporte valioso, mi experiencia en la Secretaría Ejecutiva de Claxo, con consecuencia un conocimiento muy detenido de lo que pasaba en el sistema institucional de las ciencias sociales en América Latina, tanto a nivel de universidades cuanto de redes como Claxo, Flaxo y algunas otras, los centros académicos independientes, que en algunos de nuestros países, específicamente Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, jugaron un papel muy importante en tiempos de las dictaduras. Eran como los núcleos de resistencia
frente al despojamiento ocurrido a nivel de las universidades, sobre todo las públicas, y en algunos casos incluso de las privadas. Todo eso entonces como sustrato, ¿no? Como con fondo sobre el cual cómo pensar la creación de una facultad de ciencias sociales, en una universidad que no tenía carreras clásicas de las ciencias sociales. No había sociología, no había ciencia política, no había antropología, y había así, en cambio, otras carreras que bien podían ser parte o no. Y ahí es donde me parece que surgieron los problemas. Y claro, cuando yo redacto el informe, tenía muy presente la discusión en Buenos Aires. El proyecto de máxima aquí en la UBA planteaba la creación de una facultad de ciencias sociales que incorporara las nuevas carreras que se habían creado bajo el rectorado de Delitzsch en la UBA, de ciencia política, de ciencias de la comunicación, más las preexistentes, sociología, relación del trabajo y trabajo social, que la dictadura había enviado a dependencia del rectorado. Ese era como el núcleo duro al cual el proyecto de máxima sugería incluir algunas de las carreras que pertenecían a la Facultad de Filosofía y Letras, como Historia, Geografía, Antropología y Economía en la de Ciencia Económica. De un punto de vista, pero si uno se atiene exclusivamente a las cuestiones epistemológicas, las cuestiones de interacción entre disciplinas, era el mejor proyecto. Pero el mejor proyecto en términos académicos, en términos epistemológicos, no es necesariamente el mejor proyecto viable políticamente, porque ahí entran a jugar otros aspectos, entre los cuales uno muy importante es el corporativo. Es decir, las quintas creadas, los intereses creados, el problema del acceso al financiamiento, son cosas que pesan y a menudo pesan mucho más que los criterios que realmente debían haber sido los que decidieran qué disciplinas entraban a formar parte de una nueva facultad. Yo tenía presente este antecedente recientísimo de Buenos Aires, y cuando preparo el informe sugiero una serie, yo no me acuerdo si 4 o 5 posibilidades, que dependía precisamente de un proyecto de máxima, que era esta. En el caso de Córdoba había que crear carreras que no estaban creadas, antropología, sociología, ciencia política. La masa crítica disciplinaria en ese sentido era menor que en Buenos Aires, y estaba de hecho reducida a carreras que estaban insertas ya y con una larga tradición en facultades como la de Filosofía y Humanidades o en la de Ciencia Económica. Por ese entonces hay también comienza una discusión que para quienes nos formamos en los 60 era realmente un retroceso, sobre todo en el campo de la historiografía, donde los historiadores decidieron que no eran ciencia social, que la historiografía no es una ciencia social. Y en consecuencia no querían saber nada con formar parte de una carrera de ciencias sociales. Un retroceso fenomenal, que ahora, 30 años después, se hace todavía más notorio porque siguen con esa historia. Entonces ahí ya había una cuestión, ahí sí, de discusión disciplinaria, a la cual se sumaban las cuestiones estas corporativas, administrativas, etc. Y en consecuencia el proyecto sugería varias opciones, entre las cuales una era, a partir de lo que había, sumar carreras preexistentes, o bien crear una facultad de ciencias sociales a partir de carreras creadas ad hoc, antropología, sociología, ciencia política. No recuerdo si había alguna otra. Córdoba tenía ya la carrera que en ese entonces se llamaba de Ciencias de la Información, y mucho más en los 90. Ahí sobre fines de los 80 todavía se podía discutir, pero después con la ola neoliberal, liberista, imposible pensar en esos términos. Yo me acuerdo como alguien como Carlitos Sánchez, que terminó de viceministro de Cavallo, estaba claro que, y no lo digo por él en términos personales, digo
como figura representativa de un modo de entender la inserción de la carrera de economía, que no casualmente dejó de llamarse en todos lados economía política para ser economía a secas. Y ahí, bueno, yo proponía precisamente recuperar la denominación de economía política. Y después estaba la otra cuestión que tenía que ver con algunas de carácter administrativo, de política, de gestión, que iba desde la ubicación física de la nueva facultad, y el otro que era muy importante, bueno, cómo constituir una masa crítica para llevar adelante carreras nuevas, en un ámbito donde es cierto que había algunos antecedentes. No hay que olvidarse que la Católica de Córdoba había formado gente en ciencia política, pero eso ya escapaba a mi competencia, cómo generar esa masa crítica que pudiera hacerse cargo de la actividad de docencia, que rápidamente yo sugería debía estar asociada a la de investigación. Révora terminó su mandato, el proyecto quedó ahí. Yo mismo, trabajando ya en otras áreas, no supe más nada de él, hasta que cuando, algunos años atrás, ya en la década pasada, me llaman desde Córdoba, justamente porque se estaba reflotando el proyecto y recordando este antecedente previo de participación. Bueno, y me entusiasmo obviamente por retomar un proyecto que era caro a mis posiciones en este campo, y por este antecedente al que accedí por esta propuesta, este requerimiento de Révora. Yo siempre me hice la pregunta, y la comentábamos hace un rato, para hacer un ejercicio contrafáctico, que hubiera pasado si Révora hubiera sido elegido como primer rector post-normalización, si hubiera podido, si hubiera llevado adelante, si no hubiera podido. Bueno, en un contexto en el cual, aparte de las cuestiones epistemológicas, estaban las de orden político-teórico. Y en algún sentido, no hay que olvidarse que el núcleo duro de la sociología cordobesa era un núcleo duro muy conservador, muy reaccionario, focalizado sobre todo en la Facultad de Derecho. Pero esto podía ser o no un obstáculo, todo dependía de cómo se manejaran las relaciones y si había o no, si hubiese habido o no un proyecto de decir, bueno, vamos a formar recursos siguiendo esta estrategia. Había muchas estrategias posibles, pero en la medida en que el proyecto se congeló, y el congelamiento del proyecto me parece que en un sentido pudo haber sido positivo, y en otro me parece que fue terriblemente negativo. Cuando digo que pudo haber sido positivo, es porque en el interín se crearon espacios de formación de recursos. En ese sentido, la creación, la puesta en funcionamiento y el éxito del Centro de Estudio Avanzado del CEA generó una masa crítica considerable pluridisciplinaria. Lo negativo es que pasaron casi 30 años, y este es un lapso suficientemente largo como para que no se pensara en hacer un proyecto distinto. Digo, si a mí mismo me hubiesen convocado para hacer un proyecto de aquel, hubiera rescatado muchas cosas, hubiese cambiado otras, y otras las hubiese dejado como estaban. Y una cuestión que es muy importante, si uno quiere pensar en la creación de una Facultad de Ciencias Sociales hoy, es que hay que hacerse cargo que ha avanzado mucho, aunque entre nosotros hay una fortísima resistencia, y no solo entre nosotros, pero en Argentina es particularmente fuerte, a que hay que terminar con los casilleros disciplinarios, pero también hay que terminar con la interdisciplina y con la pluridisciplina, que terminó siendo un engaño. Hay que avanzar en el proceso de hibridación de disciplinas. Digo, ya no tiene sentido hablar de sociólogo, politólogo. No. Todo eso ayuda a no conocer mejor nuestras sociedades. Pero esto es... Muy interesante lo que está diciendo, sí. muy debatible. De hecho, estas carreras
rodeando, digamos, con la típica división. Sí, con las murallas. Las murallas. Sí. Y estos son retrocesos. Que incluso, bueno, se atraviesa también la departamentalización. Nosotros hemos debatido, que finalmente aquí se decidió no departamentalización. Bueno, ahí, gracias por traerlo a colación, porque yo algo digo en ese informe. Para nosotros, militantes estudiantiles de los 60, la departamentalización era una mala palabra, porque venía de la mano de las propuestas de generar universidades del estilo norteamericano. Pero departamentalización quiere decir otras cosas. Y de hecho en algunos otros lugares la departamentalización funciona de un modo distinto al norteamericano. Y en realidad, bien pensado, era precisamente un proceso de articulación, de solapamiento de disciplinas. Aunque en esos tiempos no se hablaba de hibridación, iba en esa dirección. Porque, mira, ¿por qué fracasaron o por qué no tuvieron eco, impacto los estudios llamados interdisciplinarios? Porque lo que pasaba es que había un proyecto en el que se convocaba investigadores, investigadoras de, pongamos, sociología, ciencia política e historia. Cada uno redactaba su capítulo desde el punto de vista de su disciplina, se juntaba todo en un informe, en un libro, y en el mejor de los casos el coordinador hacía una introducción o unas conclusiones en las que más o menos articulaba conclusiones de que eso no es interdisciplina, exactamente. Entonces digo, por eso apareció la transdisciplina. Exactamente. Que esto viene más bien por el lado de Bourdieu. Bueno, y eso desencantó a mucha gente. Y como suele pasar, cuando los resultados no son los esperados, en lugar de pensar soluciones alternativas, superadoras, se dejan de lado. En el interín, a nivel planetario, por lo menos en el mundo occidental, la idea de hibridar disciplinas avanzó muchísimo. En las ciencias sociales, eso entró mucho más tarde que en las ciencias físicos naturales o como se las quiera llamar, donde hay ya a esta altura debe haber híbridos de tercera o si no de cuarta generación. Y ha habido algunos casos de hibridación de dos campos tradicionalmente escindidos, como el de la ciencia natural y el de la ciencia social. Y no me estoy refiriendo a la biosociología y esas cosas que estaban más vinculadas al viejo positivismo de fines del siglo XIX. Pero hay... el estudio de los mitocondrias es importantísimo para estudiar el proceso de antropología histórica, a ver cómo se formó el género humano. Bueno, y eso se pudo hacer posible cuando se descubrieron las cadenas del ADN. Entonces, algo más alejado de un arqueólogo, de un antropólogo, de un historiador que la cadena de ADN. Cuando yo estudiaba, esto nos hubieran dicho, te estaba hablando en chino mandarín. Y sin embargo era un ejemplo clarísimo de cómo se puede hacer una articulación de disciplinas en la que, lejos de, más que de cooperación, es precisamente de hibridación. Y cómo eso se podrían multiplicar los ejemplos. Estoy citando uno exitoso, porque hay otros que o no se intentaron o si los intentos no llevaron a buen puerto se abandonaron. Pero eso es una discusión que hoy habría que dar. Y a mí me parecía que, y yo mismo todavía no hablaba de hibridación de disciplinas en esos momentos, lo haría unos años después, sobre todo por la propia experiencia que llevamos adelante acá en nuestra Facultad de Ciencias Sociales en la UBA. Pero a mí me parecía que era un buen momento de plantearlo en esos términos de ruptura, porque había que crear la facultad. Y había que crear la facultad a partir de carreras nuevas, básicamente. Entonces no había el pecado original. Claro, 30 años después, ya las cosas son completamente distintas porque se incrementó aún mucho más el proceso de cristalización y corporativización de las disciplinas y de los intereses económicos. Donde hay escasez de presupuesto, la pelea por los pocos recursos es fenomenal. Entonces, para muchos creen que juntarse con otros es reducir las posibilidades de financiamiento, lo cual a veces es cierto, pero no necesariamente es cierto, otras veces por el contrario lo multiplica las posibilidades de acceder a recursos. Pero bueno, eso hubiera merecido además
una discusión que por razones que ignoro se escapan, digo, tenían que haberse dado en el seno mismo de la propia Universidad de Córdoba, y de hecho hasta donde no se dio, y no se dio tampoco, creo, corregime, cuando reaparece el proyecto que finalmente cuaja a fines entre el 15 y el 16, digamos, ¿no? Cuando efectivamente comienza la creación formal. Y después hay cosas que escapan, digo, yo creo una buena ocasión, en principio factible, posible de pensar, fue el rectorado, los dos del rectorado de Delitzsch. Alguien de las ciencias sociales, pero además, yo creo que aprendió la lección entre comillas, porque el CEA de la UBA era el CEA en el sentido de estudio avanzado, en el sentido más amplio de la palabra, porque reunía a gente de las ciencias físico-naturales con gente de las ciencias sociales. No casualmente, quien inicia el proceso del CEA de Buenos Aires fue Carlos Malman, que venía de una experiencia similar en la Fundación Bariloche. Entonces digo, había antecedente, había gente capacitada, pero fue imposible y la gestión posterior de Shuberov terminó y finalmente alguien decidió que el CEA UBA debía desaparecer y de hecho se le dio fin a la experiencia. En Córdoba, en cambio, creo, nació más acotado y ahí aparecen claramente las grandes miserias. Y tenemos una tradición de ausencia de tradición, de debate, de confrontación. En Argentina no hay debate, no. Menos confrontación. Y en todo caso hay ninguneo. Yo no estoy de acuerdo con alguien, en lugar de discutir no lo cito. Y eso es un retroceso en términos de creación de conocimiento, pero también genera guetos, núcleos cerrados, amurallados, que impiden el trabajo asociado, el trabajo cooperativo. Y hay trabajos en equipo, de equipos en serio, y hay trabajos que se dicen de equipo, pero que en realidad no lo son. Entonces, esta dificultad del trabajo asociado, incluso en el interior de una misma disciplina, ya no con otras, es un impedimento estructural fortísimo. Entonces, claro, cuando uno lo mira con un poco de distancia, entiende las dificultades para crear una facultad nueva, y en particular una facultad como la de Ciencias Sociales. Digo, todo nuestro sistema universitario, y no solo en Argentina, en todo o casi todo el mundo, es el modelo de la Universidad Napoleónica. Pero además de un tiempo en el cual la idea de que el conocimiento de la sociedad, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento del universo estaba parcelado en disciplina, era la nota dominante. Ahora, convengamos que de entonces hasta hoy, el campo científico, en el campo de las ciencias físico-naturales, como en el campo de las ciencias sociales, ha avanzado algo. Yo me acuerdo cuando cursaba antropología en Córdoba, nuestro profesor, el Pepe Cruz, que ponía en cuestión, nos enseñó una cosa muy importante: cómo nació la antropología como disciplina. Explicaba que era una creación del colonialismo, para ver cómo podía conocer a los pueblos de lo que en ese entonces se llamaba el Tercer Mundo, cuando el proceso de colonización del siglo XIX, para dominarlos mejor. Y entonces él hablaba de la antropología que se ocupaba de la gente con plumas, pero era con un objetivo de dominación. Y la sociología, bueno, y con reacción a eso surge después una antropología crítica. En el campo de la sociología fue distinto, porque si bien nace como disciplina con Comte, que era más bien un conservador, cuando uno le pregunta a los estudiantes por los padres de la sociología, y te dicen Marx, Durkheim y Weber, y muy pocos recuerdan que el papá, por lo menos el que le dio nombre, fue Comte. Pero Marx, Durkheim y Weber tenían una perspectiva muy diferente y más bien crítica de la sociedad en mayor o en menor medida. Y no casualmente, Durkheim va a ser un protagonista fundamental de la discusión con los historiadores franceses de a caballo entre el 19 y el 20 acerca de cómo vincular las dos disciplinas. Y Weber, antes de ser sociólogo, fue historiador, y un buen historiador. Para ellos, para Marx, para Durkheim, para Weber, la diferencia entre sociología e historiografía era inexistente. Eso se fue después
formalizando, focalizando y cristalizando, bueno, hasta llegar a la situación actual. Entonces había toda una historia larga. Yo por eso cuando la comisión Gulbenkian para el desarrollo de las ciencias sociales plantea esto, que el que mejor lo explicitó fue Immanuel Wallerstein, hay que impensar las ciencias sociales, ¿no? Y no repensarlas, impensar. Entonces era justamente poner en entredicho, en cuestión, esta concepción que desestructuró el conocimiento de lo social y de lo natural, para decirlo en la vieja tradición, de una manera que nos permita pensar de forma que vaya más allá de las murallas. Eso estaba presente en ese proyecto inicial. La idea, mire, más que hablar de disciplina, 6 años después yo hubiera escrito otras cosas. Hubiera puesto más énfasis en la idea de que había que, no sé si hubiera propuesto crear carrera de ciencia política, carrera de sociología, carrera de antropología. ¿No? Digo, a ver, en todo caso, orientaciones. De hecho, y revisando el informe, no había carecido de cierta astucia al presentarle, porque yo sugería un pensum en el cual había un ciclo básico común de 3 años y un ciclo de orientación disciplinario de 2. Ese ciclo básico común era, como el nombre lo indica, común a todas las disciplinas. Entonces, el que quería estudiar después, orientarse en sociología, ciencia política, historia o lo que fuera, sin embargo, compartían un núcleo duro de conocimiento común. Y yo aprendí mucho en la práctica de eso, no solo por girar por toda América Latina y estar en contacto con la fauna. ¿Sabes dónde lo aprendí? En Córdoba. Y lo aprendí estudiando antropología, porque antropología era una materia común a historia, filosofía, psicología, letras. Entonces, íbamos ahí estudiantes de distintas carreras. Bueno, eso está bueno, porque además no solo ayuda a los estudiantes. Yo me acuerdo de una discusión como si fuera hoy, en la transformación del mono en hombre. ¿Qué fue más importante? ¿El lenguaje o el trabajo? Y las posiciones eran tajantes. El lenguaje, no, el trabajo. Pero la discusión se llegaba a una conclusión. Ambos fueron importantes, porque los dos son elementos característicos del género humano vis a vis otros del reino animal. El lenguaje tiene otras características. El trabajo sí es típicamente humano, pero el lenguaje humano tiene forma de transmisión que al parecer no tienen todavía los demás animales, incluso los simios, que son nuestros parientes más cercanos y los más desarrollados. Pero no hay este registro que tenemos los humanos de producción y reproducción y conservación del lenguaje, no solamente el verbal, sino el escrito, el de imágenes, etc. Pero discusiones como esas solo eran factibles, posibles, si reunías a gente de distintas disciplinas. De lo contrario, no, quedabas encerrado en tu casillero. No casualmente, los que provenían de letras defendían la primacía del lenguaje y los de historia defendían la primacía del trabajo. Claro, porque eso es lo que indicaba el canon de tu propia disciplina. Entonces, digo, hubiera sido una ocasión fantástica de crear desde la ruptura una forma nueva de generar conocimiento a partir de la interacción entre las distintas disciplinas. A mí me gustaría, y soy una especie de optimista a ultranza, pero están demasiado cristalizadas las posiciones, incluso la creación de colegios profesionales no ayuda para nada. Y además, bueno, hay que reconocer también que hay una fuerte crisis de la ciencia social, la sociología en particular. Digo, cuando uno ve la agenda, el programa de las reuniones de la Asociación Internacional de Sociología, hay más de 100 mesas y cada una de esas 100 mesas corresponde no a un problema,
corresponde a una línea de orientación en la que se ha fragmentado el conocimiento de lo social. Bueno, en lugar de volver a tratar de recuperar una concepción holística del conocimiento del social, no, lo reproducimos de la peor manera. Y la peor manera es generar niveles de profesionalización extremadamente acotados, porque entonces uno sabe mucho sobre poco, y así no se construye conocimiento. Por eso, digo, Dogan y Park, que son los tipos que más han impulsado el proceso de hibridación, dice: el núcleo duro del conocimiento nuevo no está en el centro de la disciplina, está en las fronteras, en las periferias, ahí donde se tocan, se traslapan investigadoras de una disciplina que empiezan a pasar en otro. ¿Y por qué esto es bueno? Porque entonces abolís la frontera, abolís las aduanas y abolís el contrabando, porque lo que existe es mucho contrabando de conceptos, de teorías que vienen de otras disciplinas, que se apropian a veces bien, otras veces mal. Y podríamos superar esto justamente haciendo eso, aboliendo fronteras, aboliendo aduanas. Hace recordar ese chascarillo reproducido en todos lados: cambia el protagonista. De aquella persona que pasa de una frontera a otra llevando todos los días una carretilla vacía. Otros ponen otro instrumento, una canastra, no importa. Los aduaneros un día se preguntan: este está loco, lo único que hace es pasar una carretilla de un lado al otro. Lo que estaba contrabandeando eran carretillas. Entonces, esto ocurre mucho en nuestras disciplinas. Y eso se podría evitar. Mire, no hay frontera que cruzar, no hay nada que contrabandear. Bueno, en el fondo eso estaba presente en esa idea inicial de crear una facultad de ciencias sociales que fuera de ruptura con lo establecido. Sigue siendo un buen proyecto, una buena idea, pero hoy cuesta mucho, está todo demasiado cristalizado, pero yo creo que hay que intentarlo, y si no, por lo menos de crear puentes, al menos, de crear puentes entre las disciplinas, no separar. Es como algo que yo aprendí cuando cursaba geografía humana: los ríos. ¿Los ríos qué son? Son fronteras, separan, pero los ríos también unen, y no solo por los puentes. Entonces, a veces sí, pero a veces no necesitas el puente. Pero el puente une dos orillas que aparecen como separadas. Nuestras disciplinas están separadas por ríos. Bueno, es un río caudaloso, no se puede cruzar vadeado, no se puede cruzar a nado. Bueno, construyamos un puente, o muchos puentes. Esto es más factible que pensar en un proceso de hibridación de disciplinas, que es un proceso más complicado, más largo. Hay que cambiar radicalmente la cabeza, y no se trata de que, como alguien me decía, pero yo soy de esta disciplina, tengo que hacer otra carrera. No se trata de eso. Se trata de cuando aprendes conocimiento de otra disciplina en función de tu problema a investigar. Entonces, estás haciendo sociología y necesitas atender una cuestión que tiene que ver con la ciencia de la política. No tenés que ir a hacer una carrera de ciencia política. Lo que tenés que aprender es un núcleo teórico conceptual del problema que estás investigando. ¿Te interesa el problema de los partidos políticos? Y bueno, estudia teoría de los partidos políticos, pero no una carrera de ciencia política. Y también contra eso que es sentido común, de creer que para intervenir o recurrir a conocimiento de otras disciplinas tienes que cursar toda la carrera. Es que está muy fuertemente instalada, y yo que tengo una larga experiencia en evaluación de tesis, de maestría y de doctorado, la confusión entre tema y problema. Y hay muchos que creen que es lo mismo, y no es lo mismo. Y lo digo, una tesis, y no solo una tesis. Un buen proyecto de investigación no debe ser sobre un tema, sino sobre un problema. Ahora, un problema requiere teoría, requiere conceptos, requiere categoría. Un tema da una buena descripción y listo. Ahora, ¿qué aporta en términos de conocimiento? Poco y nada. En el mejor de los casos, conocimiento de una realidad que se hace empírica, pero a la hora de explicar no explica nada. Y la función de la ciencia es explicar. A ver, si uno analiza la sociedad en el pasado o en el presente, tiene que decir, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó?
todo eso está bueno, pero no es ciencia si no pones la quinta pregunta, ¿por qué? Pero la pregunta del por qué es el pregunta de la ciencia. Cuando uno pregunta por qué, comienza el conocimiento científico. Entonces, esto es un punto clave. Parece una tontería, pero no siempre se procede de esa manera. Y cuando uno mira el panorama de lo que se produce en materia de ciencias sociales, encuentra que hay mucho tema y poco problema. Sobre todo en un tiempo en el que han entrado en crisis los grandes paradigmas. Entonces, mira, vos y yo, por razones etarias, compartimos la importancia de reflexionar sobre la dependencia. Y de pronto los estudios de la dependencia, o como algunos prefieren las teorías de la dependencia, no dieron respuesta a esto, consecuencia no nos sirve. Y nuestra sociedad dejaron de ser dependientes. No, son quizá más dependientes que nunca, solo que de otra manera. No es que nos sirviera, fue insuficiente. Cuando es insuficiente te queda una única alternativa: corregir las insuficiencias o las deficiencias, generar nuevos instrumentos. Por eso hoy resurge precisamente la reflexión sobre aquello que quedó trunco y que algunos dijeron no, esto no sirve y en consecuencia pasamos a otra cosa. Y después los temas o los problemas incluso que se ponen de moda. Y las modas no son las mejores consejeras para crear conocimiento. Entonces digo, estas son las cosas que uno debería debatir hoy. Yo digo, mire, está bien, si a mí me dijeran cómo crear una facultad de ciencias sociales, hoy diría esto, diría cosas parecidas, diferentes a lo que dije hace 30 años. Pero sé qué cosas no son posibles, pero sí sé qué cosas son posibles. Y este tipo de diálogo, este tipo de discusión, es factible independientemente que se mantengan casilleros disciplinarios. Y, insisto, la necesidad de establecer... Pues, mira, cuando yo fui director de la carrera de Sociología aquí en la UBA, y teníamos reuniones de directores de las 5 carreras. Y digo, mire, ¿cuál es la sigla de nuestra facultad? FCS, Facultad de Ciencias Sociales. No es cierto, es Federación de Ciencias Sociales. Una facultad implica otras cosas. Y por eso fracasó el proyecto de departamentalización de la facultad, que es una obligación por la ordenanza creadora de la facultad. Y en la gestión de Portantiero se intentó departamentalizar. Y en 3 campos se avanzó con mucho acuerdo. Y terminó finalmente frustrándose porque primaron los criterios corporativos. No, porque esto va a implicar que hay gente que va a quedar afuera, porque yo no voy a ser más docente, porque voy a perder jefe de trabajos prácticos. La mezquindad otra vez. Entonces, cuando la mezquindad prima, está claro que no se puede construir nada. Pero al mismo tiempo hay que encontrar mecanismos para el cual se puedan impulsar estas cosas sin que nadie se sienta afectado, hipotéticamente afectado, digo, porque hay muchas cosas de fantasía, que esto requiere más bien una respuesta psicoanalítica, pero digo, no es el caso. Y yo creo que con todo, pese a las características, este carácter restrictivo que tiene la facultad que se está creando en Córdoba, hay cosas que se pueden hacer que deberían hacerse, precisamente para crear una facultad donde haya la posibilidad de que cualquiera sea la disciplina de origen y de práctica, converja con otras. Digo, que no esté antropología me parece un disparate fenomenal. Bueno, habrá razones. Que no esté en la de ciencias sociales es que me parece un disparate. Hay que buscar los puentes, dónde hacer los puentes. Tender puentes no es fácil. Porque no es solamente... Mira, tengo un ejemplo clarísimo porque conozco bastante bien. Entre Santo Tomé y Santa Fe hay un puente. Hay un puente que cruzar. Y hay un proyecto de creación de un nuevo puente porque el que existe no da abasto. Hay desde hace años una discusión dónde poner el puente. Porque si lo pones en un determinado lugar se beneficia un área de una y de otra ciudad. Si lo pones en otra... y no hay puente. Consecuencia, pasan los años, no hay puente. Entonces, decir hay que tender puentes es fácil, tenderlo es difícil.
y supone ir más allá de la mezquindad. Y después la otra cosa es, bueno, cuando creas nuevas carreras, bueno, la creación de los recursos humanos, que tampoco es un sistema fácil, más en un país en el cual hay una fuerte resistencia a la circulación entre universidades. Digo, los profesionales de Buenos Aires no quieren ir al interior. ¿Por qué? Y a veces las oportunidades en Buenos Aires son mucho menores que yendo al interior. Digo, para decirlo en términos medio vulgares, cualquier profesional de Buenos Aires puede ser Gardel en cualquier lugar del interior porque no hay recursos. Ahora, claro, están las grandes ciudades, la luz, hay lugares en el interior donde efectivamente no hay nada. Ahora, eso podía ser relativamente cierto 10 años atrás, como muy generoso, pero con Internet, con el acceso al conocimiento del mundo, digo, ya no es excusa. Ya no es excusa, pero bueno, acá está fuertemente establecido. Yo te contaba antes mi experiencia cuando era director de la carrera de Sociología. Aquí me llaman de la Universidad de Villa María, que estaba creando la carrera de Sociología, que acaba de cumplir 30 años, muchos de los cuales seguramente van a ser recursos de la carrera de Sociología, o si no lo están, en la UNC, para que invitara a sociólogos de Buenos Aires a que fueran 2 años a Villa María como docente y a generar recursos. Nadie, ni uno, aceptó la invitación. Y hubiera hecho carrera. Y no, a lo mejor no solamente en Villa María. Ahora, claro, ¿cómo va a ir a Villa María, viste? Si el nombre además no sugiere ni siquiera una gran ciudad. Ese tipo de mentalidad nos hace retroceder muchísimo. Y en Córdoba me parece que se va a generar un problema, porque la Universidad de Villa María creó una carrera de Sociología, pero además creó una sede en Córdoba. Acá me parece que al objeto que tiene la construcción de este documental, mi testimonio no puede ir mucho más allá de eso, porque en realidad fue una intervención breve, acotada, con una ligera recuperación cuando comienza el proceso, cuando Alicia Cerveto me llama para conversar, hicimos algún que otro encuentro, donde justamente se trató esta cuestión. Sí, me acuerdo que estuvo Margarita Palacio, y compartimos, yo le tengo mucho afecto. Vos sabés muy bien que mi primera incursión en la docencia fue en lo que entonces se llamaba servicio social en Córdoba. Entonces tengo por las chicas de trabajo social, por los varones no tanto. Ahora hay un poquito bueno, pero tengo una vieja relación de afecto. Y no hubo mucho más. Entonces, hoy puedo opinar a la distancia o por el contacto frecuente, periódico que tengo formal o informalmente con el proyecto y con quienes de alguna manera están involucrados en él, y que espero que además vaya y llegue a buen puerto.